La presente clase corresponde al tema especificación moral de las acciones según el objeto, el fin y las circunstancias. Y vamos a desarrollarlo comenzando por compartir una presentación que ahora estamos viendo en pantalla. La especificación moral de las acciones se refiere justamente a poder darle una calificación a nuestras acciones, pero desde el punto de vista moral. Por ejemplo, una acción puede ser muy ingeniosa, pero no necesariamente por eso es buena. Una acción puede ser muy impresionante, llamativa, pero no necesariamente por eso es moralmente buena. Una acción puede ser producto de una inteligencia brillante, pero de nuevo, no es por eso necesariamente buena. Una acción puede ser el fruto de un gran desarrollo tecnológico y científico, pero no necesariamente por eso es buena. Nosotros vamos a buscar la especificación moral de las acciones, o sea, aquello que permite distinguir a las acciones en buenas y malas desde el punto de vista moral, no desde un punto de vista meramente técnico, es decir, de la cantidad de recursos tecnológicos y científicos que utiliza, ni desde un punto de vista meramente utilitario, es decir, cuánta ganancia me da, porque puede ser que me dé mucha ganancia, pero no sea moralmente buena. Y vamos a ver que la especie moral se determina en base a tres criterios que son el objeto, el fin y las circunstancias. Vamos a pasar a detallar eso a continuación. En primer lugar, tenemos nosotros la especie moral. Tenemos que explicar qué es la especie moral porque hablamos de especificación. Así como nosotros, por ejemplo, ordenamos distintos elementos de la vida común o de la naturaleza en especies, por ejemplo, hay especies de plantas, hay especies de animales, también hay especies de acciones. Pero en este caso nos interesa, insisto, la especie moral, es decir, aquello por lo cual se determina la condición moral de una acción. Cuando nosotros le damos a algo una especie moral, quiere decir que la estamos colocando dentro del orden de aquello que procede voluntariamente de un determinado sujeto y de lo que ese sujeto puede ser responsable. Pongamos un caso. Si yo digo la palabra muerte de un ser humano, eso no es una especie moral, porque un ser humano se puede morir por una muerte natural y eso no es culpa de nadie, se puede morir por un accidente y eso tal vez entraña a la responsabilidad de alguien, pero de todas formas está fuera de la intención. O un ser humano se puede morir porque alguien lo mató. Y entonces ahí tal vez ya entraría la especie moral. Entonces, muerte de un ser humano no es un concepto que entrañe una especie moral. Asesinato, sí. Porque cuando nosotros decimos asesinato ya no estamos diciendo algo inocente. Estamos diciendo una muerte injusta, una muerte provocada sin que haya ningún tipo de derecho o de atenuante para hacerla. Entonces, la especie moral es el concepto por el cual se determina la condición moral de una acción y que me la coloca a esa acción en el cuadro de lo bueno o de lo malo. La determinación de la especie moral tiene toda una serie de semejanzas, aunque también algunas diferencias, con la clasificación que tienen que hacer el médico o el juez. En el caso del médico, por ejemplo, se encuentra el médico con el paciente le expresa toda una serie de síntomas, me duele esto, me pasa esto otro, no puedo dormir, etcétera. Y entonces el médico tiene que determinar cuáles son los síntomas relevantes, eh, combinar, complementar la presencia de esos síntomas, interpretar, porque a veces un síntoma puede venir de distintas causas, puede ser que uno le duele la cabeza porque está estresado, o porque tiene alta la presión o por otras razones y tiene que definir un diagnóstico y aplicar un remedio. Entonces, la buena interpretación de los datos es fundamental para que el médico diga, a usted le pasa esto. Y entonces, una vez que le dice, pasa esto, puede decir, el remedio es este. Parecido también a lo que hace el juez, y eso quizá interesa más a los alumnos de la carrera de Derecho, porque los hechos en bruto, podríamos decir así, están ahí, pero el juez tiene que determinar cuáles son los hechos jurídicamente probados
sí, había toda una serie de cosas que se decían o que se hacían pero no están probados, no tienen pruebas desde el punto de vista jurídico, entonces eso no entra dentro de lo que sería la tarea del juez al juzgar. Entonces el juez tiene que determinar los hechos jurídicamente probados. Está determinado que la persona A mató a la persona B, tiene que tipificar el hecho, es un homicidio simple o un homicidio calificado o un homicidio de cual o tal clase, y bueno, y después aplicar el derecho. De acuerdo a cómo lo ha tipificado, él aplicará el derecho dando una sentencia, dándole una pena a este individuo que mató al otro, que asesinó al otro. Bueno, entonces la determinación de la especie moral es muy importante porque nos permite a nosotros saber realmente qué es lo que hemos hecho y si hemos hecho bien o mal haciendo lo que hemos hecho. Entonces es muy decisiva dentro del horizonte de la ética, pero hay que saberla hacer bien, ¿no? Porque un mismo hecho materialmente puede ser bueno o malo. A ver, un mismo hecho desde el punto de, dos cosas desde dos hechos desde el punto de vista material pueden ser iguales, pero en un caso puede ser bueno y en otro caso puede ser malo. Por ejemplo, si yo me levanté y me llevé la billetera de mi amigo que estábamos todos en una reunión, pero todo depende si lo hice accidentalmente. Sin darme cuenta y después cuando me doy cuenta se la devuelvo intacta sin que le falte un centavo, entonces nadie me va a culpar por eso. Ahora si yo me aproveché de su distracción para robársela, entonces sí se me va a culpar por eso, ¿cierto? Bueno, a veces acá en la parroquia pasan las reuniones que las señoras tienen carteras parecidas y a veces se lleva una la cartera de la otra, pero bueno, lo hace sin la mala intención. Ahora, si lo hiciera con la intención de robarla, ahí sí ya es otra cosa, ahí ya la podríamos acusar de robo, pero en el otro caso no. Entonces, la especificación moral es muy importante porque nos permite determinar, dilucidar lo que son las acciones y se da para las acciones voluntarias. Entonces, no para una acción meramente física. La señora se llevó sin querer la cartera de la compañera en vez de la suya, pero lo hizo sin querer, entonces no podemos acusarla de robo. La persona le dio un pisotón al otro, pero porque estaban en un lugar donde había muchas personas amontonadas. No lo hizo a propósito, entonces no tiene una especificación moral negativa, y así sucesivamente. Entonces, para eso es muy importante, como ya lo dijimos al hablar de la intención y la elección, que tengamos una descripción adecuada de la acción. ¿Qué hizo la persona? ¿Se llevó por equivocación lo que no era suyo o robó? ¿Mm? Entonces, bueno, ahí es una gran diferencia. No es lo mismo una cosa que otra. Materialmente es lo mismo porque el acto material es el mismo. Me llevé con mi mano algo que no era mío. Pero desde el punto de vista moral es muy diferente, ¿no es cierto? O por ejemplo, si, fíjense, vamos a poner un caso un poquito más sutil y distinto. Yo me encuentro en la calle una billetera y en la billetera hay documentos o hay datos que dicen el nombre, la dirección y el teléfono de la persona que es la propietaria de esa billetera, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es que yo diga, ah, bueno, yo me encontré y me quedé con lo que me encontré. Bueno, no, pero si te encontraste y tenías el modo de devolverlo, porque ahí estaban todos los datos de la persona y no lo hiciste, entonces ciertamente podemos decir que no has robado como una intención primaria de robar, pero sí al final lo terminaste haciendo porque te quedaste injustamente con lo que no es tuyo. Entonces, robar, quedarse injustamente con lo que no es de uno. ¿M? Fíjense entonces cómo tenemos que tener una descripción adecuada de la acción. ¿M? Entonces, si yo digo, robar es apropiarse de lo ajeno, esa es una descripción inadecuada, ¿no? ¿Por qué es una descripción inadecuada? Porque yo puede ser que sea, no sé, el oficial de justicia que voy a confiscarle al otro lo que el juez me mandó que le confisque. Entonces,
En ese caso no sería robar, ¿no es cierto? Es decir, o supongamos que soy una persona que está cumpliendo alguna función, soy un policía que está controlando, qué sé yo, y por una razón justa que la ley me habilita, puedo yo retenerle a la persona, no sé, el cargamento de droga que, que lleva en el baúl del auto, ¿cierto? Entonces, robar es apropiarse de lo ajeno, esa es una descripción inadecuada. ¿Cuál sería la descripción adecuada? Robar es apropiarse injustamente de lo ajeno. Ah, ahí está mejor. Si es injustamente, ahí puede ser robar, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos que agregarle tal vez el tema de la violencia que distingue el robo del hurto, pero dejemos eso entre paréntesis por el momento. O robar es apropiarse de algo contra la voluntad razonable del dueño. Supónganse un loco viene con una pistola, y yo no sé, lo logro detener, le doy un manotazo y le quito la pistola. La pistola es de él, tiene todos los papeles en regla, tiene la boleta por la cual la compró y es de su propiedad, pero bueno, está loco y parece que va a disparar la pistola contra alguien. Entonces, yo no le estoy robando la pistola, yo estoy impidiendo que él cometa una locura. Entonces, en ese caso no sería robo, porque robar es apropiarse de algo contra la voluntad razonable del dueño, ¿no es cierto? Razonable. Entonces, fíjense cómo una misma acción material puede ser buena en un caso o mala en otro porque cambia la especie moral, ¿no? Entonces yo me apropié de la pistola porque el loco está por usar la pistola para matar a alguien, entonces no es un robo. Ahora yo me apropié de la pistola porque, no sé, porque el tipo la tiene legítimamente para defenderse, pero yo se la robo porque, no sé, porque quiero tenerla para mí. Entonces ahí ya es un robo, ¿no es cierto? Entonces ahí es otra cosa. Eso es muy importante porque tenemos que considerar no el mero acto físico, ¿no? Agarrar algo, ¿m? Sino el acto moral. ¿Cómo es que yo agarro eso algo? ¿Lo agarro justamente o injustamente? Hay que notar esto, ¿no? Que para poder determinar moralmente una acción, muchas veces tenemos que incorporar factor de ir contra una determinada virtud, ¿no? Acá en el caso del robo hemos dicho apropiarse de algo ajeno, apropiarse injustamente, entonces estamos yendo contra la virtud de la justicia. ¿M? Y entonces así resulta más clara la definición de una especie moral, que estamos hablando desde el punto de vista moral, no estamos hablando desde un punto de vista meramente físico. Bien, Santo Tomás de Aquino expresa en la Suma Teológica, en la primera parte de la segunda parte, por eso 1-2, cuestión 18, artículo 2, que la primera bondad de la acción proviene del objeto, en cuanto que éste da la especie del acto. Ahora, nosotros tenemos que entender bien acá qué es lo que significa el objeto. El objeto no es la cosa. Para decirlo con un ejemplo, si yo robo 1.000 pesos, no hay nada de robar 1.000 pesos, pero bueno, si yo robo 1.000 pesos, el objeto no son los 1.000 pesos, el objeto es el acto de robar. Entonces el objeto no es la cosa material, sino es la acción. ¿M? En ética, el objeto es la acción, eso hay que grabárselo bien. Es la acción y es la acción considerada desde el punto de vista moral. A veces la gente dice he levantado 1.000 pesos que estaban ahí. Entonces uno dice, levantar quiere decir que estaba en el piso y usted lo levantó, o quiere decir que se agarró lo que no era suyo injustamente. Si se agarró lo que no era suyo injustamente, entonces eso se llama objeto moral, igual robo o hurto, si quieren ustedes. ¿Mm? Entonces, la primera bondad de la acción proviene del objeto. El objeto es la acción misma en sí, descrita adecuadamente. Y Santo Tomás se plantea tres objeciones que son las que allí aparecen y que en la segunda columna le da como una respuesta. La primera objeción dice, todas las cosas son buenas, en sí misma no hay ninguna cosa que sea mala, todas las cosas son buenas, entonces en sí mismo todo lo que es en tanto que es bueno. Pero la respuesta es que sí, ciertamente todas las cosas es bueno. Por ejemplo, tener 1.000 pesos más sería algo bueno en sí, pero agarrarse esos 1.000 pesos que no son de uno
no es algo que guarde la debida proporción con la acción, quizá diríamos con la debida proporción con la razón, ¿no? Con el orden de la razón. Entonces, todas las cosas son buenas, pero hay algunas cosas que, siendo en sí mismas buenas, en ciertos contextos son desordenadas. ¿M? Segunda objeción, el objeto es materia de la acción y en la teoría propia de Santo Tomás lo que especifica no es la materia sino la forma, ¿no? Por ejemplo, la madera es algo en sí inespecífico, pero la forma de mesa, la forma de silla, la forma de escritorio, ¿m? Entonces la materia no especifica. Pero dice Santo Tomás, en este caso se trata de una materia no de la cual se hace ex qua, sino una materia sobre la cual versa la acción. Entonces, por eso tiene el concepto o la razón de forma. En este caso, la materia de la acción es la forma siempre que entendamos la acción como tal, ¿no es cierto? Y no simplemente la materialidad del objeto. Los 1.000 pesos en sí no son buenos ni malos, sino que todo depende de si eh, yo me apropio justa o injustamente de eso, ¿no? Si supongamos, por decir algo, yo veo que un compañero dejó la billetera sobre la mesa y en un momento que el compañero ese está ausente, viene otro compañero, le abre la billetera y le saca 10.000 pesos, yo no sé si está robando o no está robando, porque puede ser que ya esté acordado previamente por ellos. Agarrar mi billetera, sacar 10.000 pesos y pagar lo que tenemos que pagar. Entonces yo no puedo decir que esté robando. Tal vez sí o tal vez no, ¿no es cierto? Entonces es la acción en sí, la acción descripta adecuadamente, la que me da a mí si es robo o no robo. Y la tercera objeción dice que el objeto es el efecto en el caso de una potencia activa. Acá es la voluntad, la potencia activa la que obra, ¿no? Y entonces el objeto o la acción procede de la voluntad. Pero en la acción, la potencia voluntaria no es totalmente activa, sino que la voluntad tiene que querer un bien que ya de antemano se le presenta. Entonces, la voluntad discierne un bien, no es que la voluntad establece lo que es bueno y lo que es malo. La voluntad quiere cosas. Entonces, quiere comprar esto, quiere robar aquello, quiere matar a este otro, quiere, no sé, hacer el bien al de más allá. ¿No es cierto? Entonces ya la voluntad se encuentra con cosas que en sí son buenas o malas, entonces tiene un carácter primariamente pasivo porque se encuentra ya con el bien que la precede, que está antes que ella, o sea, un bien que ella no ha establecido. Entonces, la primera bondad o maldad de una determinada acción viene por el objeto, que es la acción misma, tal como se la realiza y tal como uno la discierne con toda claridad en un examen interior, en un examen podríamos decir casi de conciencia. Pongamos algunos ejemplos. Supongamos que un padre tiene que corregir a un hijo, ¿no es cierto? Y bueno, le cantó un montón de verdad y el hijo salió llorando. Bueno, uno puede decir, ¿cuál fue el objeto? ¿El objeto fue realmente corregir al hijo? ¿O el objeto fue que el padre se largó, se se desahogó de toda su ira, de todo su enojo que tenía contenido, ¿no? Supónganse que, no sé, que una persona, como decíamos, saca dinero a otra, supongamos la mujer le saca dinero al marido porque el marido se ha ido a trabajar y no ha dejado el dinero para que la mujer atienda las necesidades inmediatas de los hijos, ¿no? Entonces, ¿le ha robado o no le ha robado? En su caso no le ha robado, se ha sacado simplemente dinero, el dinero es de la familia. Por supuesto que habrá que decirle, bueno, tienen que tener más confianza entre ustedes y decirse las cosas, porque no puede ser que ella tenga que estar sacando a escondidas cuando el dinero ese es necesario para que se le dé de comer en el día a los hijos, ¿no? Entonces, muy, muy importante poder discernir esto de la acción, de la descripción adecuada de la acción, ¿no? Entonces, esto fue un robo, fue un asesinato, fue un acto contrario a la justicia, fue un acto contrario a la templanza, fue un acto contrario a la prudencia. Siempre la especificación del objeto va a tener mucho que ver con esta coincidencia o discrepancia respecto de las virtudes. Entonces, la primera especificación la da el objeto.
La segunda especificación la da el fin. Acuérdense que en el subtítulo que pusimos al principio decía objeto, fin y circunstancias. Entonces, la segunda la da la intención del fin. Esa intención del fin es lo que se llama en el lenguaje que utiliza Santo Tomás el finis operantis, o sea, el fin del que obra, del sujeto que obra, a diferencia del finis operis, que sería el objeto, o sea, el fin de la obra como tal. Entonces, supongamos, robo para darle a los pobres. ¿M? Entonces, robo, finis operis, u objeto. Para darle a los pobres, finis operantis o fin. ¿M? Entonces, objeto y fin. Para que la acción sea buena, basta con que uno de los dos sea bueno, por ejemplo, robo para darle a los pobres, como darle a los pobres está bien, ya con eso legitimo el robo. No, no legitimo el robo. Entonces, no hay una legitimación de un mal objeto moral por una buena intención del fin. Por eso dice, la intención que determina la realización de una acción añade una cualificación ulterior moral al objeto. Todas las acciones se realizan unas en dependencias de otras, pero tienen que ser, en este caso, ambas buenas, tienen que ser bueno tanto el objeto como el fin para que la acción sea buena. Entonces, robo para dar a los pobres, objeto bueno, al revés, objeto malo, fin bueno, no es una acción buena. Si hago el bien para que todos me aplaudan o para sacar ventaja, objeto en este caso bueno con un fin malo, no es tampoco buena la acción. La bondad de la acción requiere que tanto el objeto como el fin sean buenos. Y si queremos decirlo de una manera más completa, ya vamos a agregar también las circunstancias. Para que la acción sea buena es necesario que el objeto, el fin y las circunstancias, o sea, las tres cosas, sean buenos. ¿Mm? No puede ser si una de las tres, de estos tres elementos, de estas tres patas, por así decirlo, falla, entonces no tenemos una buena acción. Nosotros podemos multiplicar los ejemplos y darnos cuenta de que a veces hay acciones buenas que las hacemos con mala intención y entonces no son buenas, y acciones malas que tienen un mal objeto pero las hacemos con una buena intención, como el caso de robar para dar a los pobres, y tampoco es algo bueno, ¿no? Entonces, para que la acción sea buena, tiene que ser bueno el objeto, las circunstancias y el fin. Pero fíjense que ustedes ahí tienen en la placa que dice que habla de una cuádruple bondad de la acción. Las tres últimas son el objeto, el fin y las circunstancias, están ahí desordenadas, pero son esas tres. Pero hay una primera que aparece que dice la bondad de la acción por el género. Lo que pasa es que toda acción en cuanto que es una acción en sí es algo bueno, pero esa bondad genérica de la acción no alcanza desde el punto de vista moral, ¿no? Sino que necesita que el objeto, el fin y las circunstancias puedan ser verdaderamente buenos. Entonces, cuando el dicho popular afirma que el fin no justifica los medios, estaría refiriéndose a lo siguiente: la intención del fin, por más buena que sea, no hace que un objeto moral malo se convierta en bueno. Entonces, si preguntamos, ¿el fin justifica los medios? La respuesta es no, el fin no justifica los medios. Y si preguntamos, ¿por qué? Porque para que la acción sea buena es necesario que el objeto de la acción sea bueno y el fin de la acción sea bueno. Ambas cosas tienen que ser buenas, ¿no? Ustedes han visto que en lógica esto se podría expresar como una proposición P y Q, ¿no es cierto? Para que la proposición sea verdadera es necesario que P sea verdadero y que Q sea verdadero. Entonces es como una conjunción que decimos en lógica. Pero bueno, no entremos más en eso porque sería complicado. Entonces, ustedes después en el práctico van a tener la tarea de
buscar ejemplos de acciones con objeto bueno y fin malo, con objeto malo y con fin bueno, y después otras acciones en las que las circunstancias sean las que mejoren o empeoren a la acción como tal. Si nosotros pasamos al ámbito de las circunstancias, tenemos que explicar qué son las circunstancias. Vamos a lo etimológico que nos ayuda siempre mucho. Circunstancias es lo que está a la vuelta, al alrededor, ¿no es cierto? Entonces, las circunstancias vienen a ser como aquellas determinaciones accidentales de la acción, pero que también son importantes. En general, las circunstancias no cambian la bondad o la maldad que ya está establecida, la bondad por el objeto y el fin bueno, y la maldad por uno de los dos o los dos malos, ¿cierto? Entonces las circunstancias lo que hacen es que lo bueno sea más bueno o menos bueno, que lo malo sea más malo o menos malo. Entonces aumentan o disminuyen la moralidad que ya existe, ¿m? De la acción. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de esas circunstancias? Por ejemplo, las características o cualidades de la persona que obra. Eso ustedes en el ámbito del derecho lo pueden ver con toda claridad. No es lo mismo, qué sé yo, si te mató un extraño que si mató un familiar, ¿no? Entonces, si el asesino es un familiar, ¿no? Supónganse que el asesino sea el hijo, no solamente es un homicidio, sino que es un parricidio, ¿no? Mató a su propio padre, ¿no? O al revés también, ¿no? Si el padre o la madre mató a su hijo, bueno, entonces, o si se trata de una persona que está constituida en alguna dignidad, por ejemplo, porque es un funcionario público, porque es un ministro de la iglesia, bueno, entonces las circunstancias en ese caso pueden aumentar o disminuir la moralidad de la acción. La cualidad o la cantidad del objeto sobre el que versa la acción también es una circunstancia. Esto se ve claramente en el tema del robo. No es lo mismo que si yo robo $1.000.000 que si yo robo $2, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente en un caso es más grave que en el otro, ¿no? No es lo mismo si yo robo una cosa cualquiera que si robo un objeto sagrado. En el caso de un objeto sagrado, bueno, es más grave. Está haciendo también una profanación o un sacrilegio, ¿no? No es lo mismo si yo robo, eh, no sé, un alimento a una persona que abunda en cosas, que si le robo el único alimento que esa persona tenía para subsistir en el día de hoy. Entonces será más grave porque en ese caso, si bien el objeto es el mismo, no sé, un cacho de pan, digamos así, pero para uno era bueno, no pasa nada si se lo robo, otra cosa va a comer, y en cambio para el otro capaz que era lo único que tenía para comer. ¿M? Y así sucesivamente, ¿no? El lugar también puede ser importante, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, si yo cometo un atentado contra alguien en la calle que si lo hago en su propia casa, porque si estoy haciendo en su propia casa ya también estoy violentando de alguna forma su intimidad, ¿no? Entonces eso le agrava a la cosa. No es lo mismo si cometo un cierto ilícito en cualquier lado que si lo hago en un lugar sagrado, entonces también ahí se suma el motivo del sacrilegio, ¿no? Y así sucesivamente. Los medios empleados también son importantes. No es lo mismo si yo mato con un golpe de mano, o con un palo, o con una pistola o una ametralladora, y así sucesivamente, ¿no? Los medios pueden agravar. ¿M? El modo moral. No es lo mismo que si yo mato a alguien casi, casi sin querer, como quien dice, o si lo mato con alevosía, con violencia, ¿no? Han visto ustedes que muchas veces hay circunstancias en las que se emplea una gran violencia y no solamente se mata a la persona, sino que hasta se daña su propio cuerpo ya muerto, bueno, cosas muy feas que a veces suceden, ¿no? El modo moral no es lo mismo si yo, supongamos, no sé, le hago un daño a una persona normal, que si engaño a una persona que no tiene muchas luces, ¿no es cierto? Entonces a eso se suma también como una especie de desprecio que estoy haciendo por la persona que no tiene mucha capacidad y entonces es más o menos fácil de engañar, ¿no? Y así. La calidad y cantidad del tiempo.
No es lo mismo lo que yo hago en tiempo de guerra, que si lo hago en tiempo de paz, en tiempo de guerra o en tiempo de gran necesidad, ¿no? Supónganse la gente que estamos viendo en Gaza ahora que está pasando por una hambruna impresionante. Bueno, si se roban algo, están en tiempo de hambruna. La verdad que es como que eso atenuaría la maldad de la acción en sí misma, ¿no? En cambio, si lo hiciera yo en un tiempo tranquilo, en un tiempo de paz, capaz que la acción se hace más grave. La cantidad del tiempo no es lo mismo que yo sostenga una mentira por un día o por una semana que la sostenga durante muchos años. ¿M? Hay gente que sostiene engaños durante largo tiempo. Bueno, yo recuerdo algún caso de algún estudiante de otra provincia que según ella, ya estaba a punto de recibirse de abogada. Según la libreta universitaria, no tenía aprobada ni más que algunas materias de primer año, ¿no? Entonces engañaba a la familia seguía poniendo plata, confiando, ¿no? Entonces, una mentira, la circunstancia de haberla prolongado la mentira en muchísimo tiempo, eh, la hacía particularmente más grave a esa mentira, ¿no? Entonces, las circunstancias, como vemos, pueden aumentar o disminuir la bondad o maldad moral de una determinada acción. Es muy importante en esto, antes de pasar a responder a la última preguntita que aparece ahí en la placa, es muy importante darnos cuenta de que siempre es necesario descubrir cuál es el orden de la justicia que está incluido dentro de una determinada acción, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, robar en caso de extrema necesidad está permitido. Es una manera incorrecta de hablar. Lo que habría que decir que en caso de extrema necesidad hay un principio ético que es universal, digamos así, en caso de extrema necesidad todos los bienes son comunes y entonces en ese caso no sería robar. Por ejemplo, sucedió hace unos años que en Haití hubo un gran terremoto y entonces alguna gente quedó atrapada bajo los escombros en el supermercado. Tuvieron la suerte de que estaban en un sector donde había alimentos, hasta que pasaron varios días y los rescatistas pudieron llegar hasta ellos. Bueno, se comieron las galletitas, ¿no es cierto? Entonces, pero no se las robaron, ¿no? Sí, nadie diría que se roba en caso de extrema necesidad. Todos los bienes son comunes. Entonces, no se trata de un robo, por más que yo me haya apropiado en ese caso de algo ajeno, ¿no es cierto? O ponemos también el ejemplo supongamos, vamos a la Segunda Guerra Mundial, como vemos a veces en las películas, viene el oficial nazi, golpea la puerta de tu casa y vos tienes guardado en el sótano, supongamos, a un niñito judío, lo tienes escondido y el oficial nazi viene y le pregunta, señor, ¿usted tiene acá escondido algún niñito judío? Y vos contestas, no. Y entonces, ¿estás mintiendo o no estás mintiendo? Y parece que estuvieras mintiendo porque estás diciendo algo que no es conforme a la verdad. Pero en realidad mentir es ocultar o distorsionar injustamente la verdad. O sea, siempre la gente, o mejor dicho, casi siempre la gente tiene derecho a que le digamos la verdad. Pero en ese caso, el oficial nazi que viene a matar al niñito no tiene derecho a que le digamos la verdad. Entonces, si uno le dice, no, no tengo a nadie, no está mintiendo, porque él no tiene derecho a saber la verdad. Entonces, no es que sea una mentira justificada, sino que propiamente en ese caso no hay una mentira, ¿no? Esto no quiere decir que uno pueda decir, andar diciendo mentiras y justificándose por ahí, ¿no? Estamos poniendo precisamente un ejemplo muy extremo, como es el caso del oficial nazi que quiere matar al niñito, para que ustedes se den cuenta que hay situaciones en las cuales la verdad no debe ser dicha, ¿no? Son situaciones quizá un poquito inusuales, ¿no? O por ejemplo, cuando ustedes tienen la gravísima obligación de guardar un secreto, ¿no? Supónganse que ustedes, no sé, les ha contado el defendido, ¿no es cierto? Su defendido les ha contado alguna cosa muy grave y muy seria
que ustedes tienen que guardar con la máxima reserva. Entonces tienen secreto profesional. Si viene alguien y les pregunta, no lo van a decir. No tienen por qué decirlo. No tienen por qué expresarlo, ¿no? Porque la otra persona no tiene derecho a esa verdad. Voy a conectar la computadora, que se acaba la batería. Bueno, ahora sí. Entonces, fíjense, siempre es importante ver, además de la materialidad de la acción en sí, la justicia que hay o no justicia que hay allí. Lo cual no significa caer en un relativismo, insisto, que digamos, bueno, entonces usted, profesor, está diciendo que a veces robar es lícito y otras veces robar no es lícito, que a veces mentir es lícito y otras veces mentir no es lícito. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para determinar mejor lo que es robo, lo que es mentira, hay que decir que robo es la apropiación injusta de lo ajeno, no cualquier apropiación de lo ajeno, sino la apropiación injusta de lo ajeno, y mentira es la distorsión o ocultamiento injusto de la verdad. Sí, es justo ocultar la verdad bueno, porque como digo, el oficial nazi lo va a matar al chiquito judío, no es ninguna mentira, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, en casos de guerra o persecución, muchas veces sacerdotes o santos sacerdotes incluso, bueno, cuando tenían que huir para que no los maten, ¿no es cierto? Bueno, se disfrazaron de otra cosa. Y entonces, no parecían sacerdotes y era como que no eran sacerdotes. Y capaz que si alguien le preguntaba, decía, ¿usted es sacerdote? Pero si me dice que sí, bueno, capaz que si le preguntaba, ¿usted es sacerdote? Y me dice que sí, ahí mismo lo fusilo, capaz que sí, porque ahí se convertía en mártir. Pero quiero decir, capaz que andaba con un documento falsificado y sin embargo, para escapar de la persecución, de la tiranía, y no era una mentira, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La última pregunta de esta placa dice, ¿existen actos indiferentes? ¿Qué quiere decir esto? ¿Todos los actos son buenos o malos? ¿O hay algunos actos que no son en sí mismos ni buenos ni malos? Santo Tomás da una respuesta muy inteligente y diferenciada. Dice así, en general sí hay algunos actos indiferentes, como por ejemplo pasear, dice él. Bueno, pasear puede ser bueno, puede ser malo. En concreto, pasear ya va a ser bueno o malo, dependiendo de tus circunstancias. Si vos, por ejemplo, estás paseando cuando tendrías que estar estudiando, es malo, aunque en sí mismo sea indiferente. Y si estás, por el contrario, si estás paseando porque realmente ya te estalla la cabeza y necesitas un pequeño recreíto para después seguir estudiando, entonces es bueno, ¿no? Entonces hay algunos actos que van a ser especificados por la circunstancia concreta como buenos o como malos. Hay otros que son siempre malos. Robar, mentir, asesinar, siempre son malos. Eh, hacer una obra de caridad, prestar un servicio, enseñar, ayudar al que necesita, siempre son buenos. ¿M? Cuidado que los que son buenos pueden hacerse malos si se hacen con un mal fin. ¿M? Por ejemplo, si yo ayudo a alguien, pero para engañarlo y robarle después, o para aprovecharme de él, o para que todo el mundo me alabe, qué sé yo, ¿no? Bueno, al sintetizar Santo Tomás de Aquino todas estas cosas que afirman sobre el objeto, fin y circunstancias, dice que los actos humanos son buenos o malos, pero tienen también otras parejas de calificativos que se le agregan a lo bueno o a lo malo. Primero, puede ser recto o puede ser pecado. Recto o no recto, para quizá evitar la palabra pecado si quieren ustedes, sería en tanto cuadra con o se sale del orden de la razón. Entonces, la rectitud o pecado es salir del orden de la razón. La misma palabra pecado en griego que se dice hamartía es como la flecha que no ha dado en el blanco, o sea, salió del orden de la razón. Entonces, esta primera pareja que sigue a lo bueno y a lo malo tiene relación con esto de estar o no de acuerdo con el orden de la razón. La segunda pareja dice laudable o culpable, digno de alabanza, laudable o culpable.
en cuanto es imputable al sujeto. Ha estado en el dominio de su voluntad. Fíjense, lo primero la razón, lo segundo la voluntad. Entonces, fue voluntario, por lo tanto, este señor merece un aplauso o merece, bueno, un premio también puede ser, si ha sido una acción muy buena, eh, o merece un castigo, ¿no? En realidad eso ya nos lleva a lo tercero, ¿no? Esto de laudable o culpable sería más bien cuanto a la imputabilidad. Usted, es responsable tanto de lo bueno como de lo malo que ha hecho. Ya si merece el castigo o el premio, aquí me corrijo un poquito de lo que dije antes, es meritorio o demeritorio. Ya eso tiene relación con el orden social, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay cosas que pueden ser culpables, por ejemplo, si yo, no sé, qué sé yo, le dije un insulto a mi hermano porque ya me tenía harto, pero capaz que eso no merece un castigo, o si merece un castigo, puede ser un castigo intrafamiliar, que papá o mamá me dijeron, bueno, estás muy zarpado vos, así que de castigo por haberlo insultado a tu hermano, te vamos a dejar, no sé, sin celular por 48 minutos. Bueno, entonces, meritorio o demeritorio como acreedor a una recompensa o castigo, y ahí ustedes claramente pueden ver que está todo el orden de la justicia penal, ¿no? Que nosotros, que es lo que también ustedes estudian en los códigos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los castigos que la sociedad establece para las distintas acciones demeritorias, sobre todo cuando son acciones que ya no son así pequeñas o intrascendentes, sino importantes porque alteran gravemente el orden social, como el robo, el asesinato, la estafa, qué sé yo. Y después, meritorio de meritorio ante Dios, ¿no? Porque no solamente respondemos ante el conjunto de la sociedad, sino también ante Dios, que es el fin último y el que dirige todo el universo. Todo se ordena a Dios, aunque no todo se ordena al bien común de la comunidad política. Entonces, ante Dios siempre tenemos responsabilidad, aun cuando en algunos casos no tenga nada que ver con lo social, como por ejemplo si ha sido alguna acción que yo hice y que quedó solo en el ámbito de la vida privada y por lo tanto respecto de eso no tiene nada que decir ni la sociedad ni la justicia civil, ¿no? Pero todo tiene una relación ante Dios. Fíjense, eh, por ejemplo, pongamos el caso de la droga, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, la droga, yo me drogo, pero dentro de mi casa no hago nada, daño a nadie. Yo digo yo que tengo control sobre lo que hago, lo puedo dominar, qué sé yo. Bueno, ponele, porque realmente no es tan así muchas veces. Muchas veces dice que lo puede controlar y en realidad no lo puede controlar. Pero ante Dios sí tiene responsabilidad, porque cada uno de nosotros ha sido dado para administrar su propia vida para el bien y ceder a la droga significa como un retorcimiento sobre uno mismo, buscarse a uno mismo y poner en peligro, por lo menos potencial peligro, la integridad y la salud del propio cuerpo, ¿no? Finalmente, este último tema, esta última placa, la vamos a explicar brevemente, aunque se refiere a una cosa, una situación bastante compleja que daría como para que uno la desarrolle más largamente en otro momento, cosa que trataremos de hacer. A veces sucede que hay situaciones complejas en las cuales se da lo que se llama el voluntario indirecto, o sea, algo que recae indirectamente sobre la voluntad. Lo que yo quería hacer era tal cosa, pero esa tal cosa que yo hice también tenía una serie de otros efectos, podrás llamarlos así, secundarios. ¿M? Y ahí se aplica lo que se llama el principio de doble efecto. ¿Qué pasa si yo hago algo bueno, pero eso bueno que yo hago tiene malas consecuencias? La acción mía va a ser buena o va a ser mala, porque si en sí misma es buena, pero las consecuencias que sobrevienen son malas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, Ese objeto indirecto es un efecto previsto, aunque no querido como fin ni como medio, de la acción intencional. Por lo tanto, podemos poner un ejemplo, la persona, a ver, tiene que hacer una
quimioterapia porque está con cáncer. El doctor le ha dicho, usted tiene que hacer esto porque si no se va a morir. El cáncer es medio bravo, medio complicado, pero por tras de esto va a quedar estéril, no va a poder tener hijos. No importa que sea varón o mujer, a ambos le puede pasar este efecto secundario, ¿no es cierto? Bueno, entonces no es que la persona qué sé yo, se haga una vasectomía, una ligadura de trompa, porque diga, bueno, yo quiero vivir egoístamente mi vida y no quiero aportarle nada al mundo y no me interesa cargarme con un hijo. No, sino que, bueno, eh, secundariamente viene ese efecto de quedar estéril por la buena acción que uno hace de aplicar un remedio bastante bravo y agresivo, porque, bueno, porque así lo amerita la situación del cáncer o de esa enfermedad grave que tiene. Entonces, para que esa acción sea moralmente lícita, hay que cumplir cuatro condiciones. Que la acción en sí misma sea buena, en este caso sí lo es porque es tomar un remedio para curarse. Que el efecto bueno no se siga del malo, porque el fin no justifica los medios. O sea, sino que al revés, el bueno venga primero y el malo después. En este caso, lo bueno es que uno busca curarse del cáncer. Después de esa curación del cáncer tiene varias consecuencias negativas, pero bueno, no son queridas en sí mismas. La intención de la gente es buena porque su intención primariamente es curarse y que haya una causa proporcionadamente grave para realizar la acción, que en este caso sí la hay porque ya ha dicho el médico no hay otra manera. Si el médico dijera hay otra manera de curarse, bueno, ahí uno puede decir sí, está bien, busco otra manera de curarme. Pero si el médico en este caso dice no hay otra manera de curarse, si usted no se apura a hacer el tratamiento, el cáncer lo va a matar, entonces, bueno, uno tiene que decir está bien. Me someto al tratamiento y bueno, no importa que bueno, qué sé yo, que suceda esto otro, me duele no me gusta, pero bueno, me lo tengo que aceptar. Pongamos otro ejemplo. De nuevo, si quieren, el cáncer, pobre la gente que sufre el cáncer. Supónganse que la persona está ya con una enfermedad terminal avanzada, ¿no? Y le dicen, bueno, sufre intensísimos dolores y le dicen, bueno, mire, nosotros le podemos dar un calmante, pero ese calmante le va a acelerar la muerte, usted se va a morir más rápido. Es como si lo estuviéramos matando en cierta forma. Pero bueno, la acción es darle un calmante para que esa persona pueda sobrellevar dolores que ya son fortísimos. Yo nunca he tenido esa enfermedad y la verdad que no se la deseo a nadie, pero piensen ustedes, si han oído hablar, como yo sí escuché los testimonios de las personas que tuvieron ese tipo de enfermedad o que tienen ese tipo de enfermedades, a veces los dolores son intensísimos. Entonces, la verdad que pobre persona, hay que darle lo más que se pueda para que el dolor no sea tan tremendo. Entonces, la acción en sí es buena, le dan el calmante para que se alivie el dolor. El efecto bueno no se sigue del malo, yo busco aliviar el dolor, aunque el efecto malo va a venir después que acelera la muerte. La intención que tiene es buena, o sea que quiere buscar la superación del dolor y hay una causa proporcionadamente grave. Si fuera un dolorcito, uno le podría decir, bueno, aguántese un poquito, pero si es un dolor ya sumamente intenso que la persona ya no puede con él, entonces, bueno, y además estamos diciendo, hay una causa proporcionalmente grave porque la persona está en estado terminal, ya de todas maneras no se va a curar y la muerte va a llegar quizá un poquito más tarde, más temprano, pero va a llegar. Entonces, bueno, en ese caso existe la causa proporcionadamente grave y es lícito tomar ese medicamento, aunque para aliviar el dolor, aunque haga que la muerte llegue más rápido. Recapitulando, entonces, la especificación moral de las acciones, es decir, la determinación de la bondad o maldad moral de las acciones, se da por el objeto, el fin y las circunstancias. Para que la acción sea buena, el objeto debe ser bueno y el fin debe ser bueno, y también las circunstancias. En general, objeto y fin bueno hacen una acción buena, objeto y fin malo hacen una acción mala. Objeto bueno, fin malo, objeto malo, fin bueno, hacen una acción mala, ¿m? Porque las dos tienen que ser buenas. Las circunstancias en general aumentan, disminuyen la bondad o maldad que una acción ya tiene por el objeto y por el fin. Bueno, y con esto terminamos.